fanáticos? Es Pablo, el Murlo de la Historia, hoy con otro episodio del Cronista, por fin, como meses después de que publicamos el último video del Cronista. Entonces, el episodio de esta vez va a ser sobre las razones por las que yo pienso que se canceló Bionicle. Pues primero, para contar un poquitico de historia, obviamente, sobre la línea de Bionicle como tal. Recuerden que Bionicle sí fue importante para Lego. O sea, Bionicle le salvó la vida a Lego realmente desde el año 2001 al 2015. Fue la única línea de Lego que estuvo produciendo más dinero del que se invertía. Entonces, pues obviamente por esa razón Bionicle pues tuvo las películas y los libros y la ropa y los juguetes y todas esas promociones porque pues fue famosísimo y le produjo mucha plata a Lego. Entonces Bionicle sí tuvo importancia. Pero entonces uno se pregunta entonces por qué tuvieron que cancelar a Bionicle. Si el equipo de Advance decía que ya tenían la historia de Bionicle planeada hasta el 2020. Si iban a crear como 2 o 3 películas más después de la que salió en el 2009. ¿Por qué cancelar Bionicle de la forma que lo cancelaron? Yo creo que hay 3 razones grandes que apuntan sobre por qué se cancela Bionicle. La primera es la historia. En el 2001 pues era fácil entender que la historia era una isla paradisíaca, 6 héroes, un ser malvado, criaturas que volaban con máscaras infectadas, los de las aldeas que vivían en la isla. Entonces era como una historia fácil de entender. Y aún así ya en el 2005 pues seguía siendo como que la misma historia. Era pues una isla que se veía parecida a la original, que tenía allá figuras que ya conocíamos desde antes, que eran los Turaga. Entonces no era tan difícil entender qué era lo que estaba pasando con la historia. Ya uno, o sea, no era tan difícil y tan grande como las otras. Ya para el 2008 y el 2009 se volvió una historia muy, muy complicada. No compleja, porque pues compleja, por ejemplo, es la historia de la serie de Juego de Tronos o el mundo de Tolkien, ¿no? Eso es complejo, eso es algo que tiene niveles, historias y personajes que se conectan todos bastante directamente y que uno le puede seguir el trazo a todo, aunque es una historia bastante compleja. No, Bionicle fue, cada año le iban a ir sumando más y más y más y no había mucho que hacer. O sea, cada año era una isla nueva casi, eran nuevos villanos, tal vez los mismos héroes, pero casi siempre era un nuevo sitio, como 20, 30 personajes nuevos que nunca habíamos visto antes, no se nos habían mencionado antes. Casi que la única forma de saber que estaba conectada a la historia eran los serials que se publicaban cada vez en cuando en el internet, y aún así esos también ya iban agarrando dimensiones de complejidad no muy buenas. O sea, era por ejemplo Vision viajando a yo no sé cuántos universos diferentes con diferentes personajes que solamente veíamos a ese universo esa única vez y ya nunca volvíamos a ver a esos personajes. Entonces se armaba una complejidad que no era ni siquiera complejidad positiva, era como una mezcla de información ahí por meter información y personajes y todo, pero no había nada ahí para seguirle el trazo. Entonces, pues para uno que era fan desde el principio, uno pues estaba metido y quería seguir viendo la historia y leyendo y conociendo qué pasaba. Pero imagínense un niño de 7 años en el 2008-2009 que tal vez no tenía forma de leerse toda la historia o entender qué era todo lo que había pasado en este momento, y que sus primeros sets de Bionicle fueran los de Cardanui. ¿Cómo iba a saber qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo iba a saber qué era la batalla final? ¿Cómo iba a saber que estos 6 villanos eran los Makuta, que eran toda una especie, pero ya había un Makuta grande que era Teridax, que el nombre se... O sea, esa historia era una mezcla de información que era difícil para alguien poder agarrarle el hilo cuando, o sea, a la medida que los años pasaban. Entonces yo creo que la primera razón por la que cancelan a Bionicle es porque había mucha información ahí ya. Y lo vemos ya con la generación 2, que le quitaron mucho de información para hacerlo más simple, yo creo, por eso. La segunda parte era el modo de construcción. En el 2001, pues sí, eran piezas interesantes y diferentes, pero eran casi el mismo mecanismo, las máscaras y todo eso.
2002 y 2003, pues sí, los Krana y todo eso, pero aún así se podían poner en las cabezas y aún tenían piezas que se veían bastante similares. O sea, Takanuba usaba, por ejemplo, las mismas piezas que los Toanuba. Sí, 2004 y 2005 eran un poco diferentes, pero las máscaras aún, por ejemplo, se podían conectar, aún tenían piezas de armaduras que se podían intercambiar. Pero ya del 2006 en adelante hubo más piezas originales que piezas normales. O sea, las cabezas de los Toinika, las máscaras no se podían conectar en ninguna otra cabeza de antes. Las cabezas de los Piraka eran unas piezas que solamente funcionaban específicamente de esa forma, a menos que uno les encontrara un uso muy creativo. Los Kanoji de los Makuta en el 2008, los Baraki y los Toamahri, o sea, todos esos tenían piezas que eran muy específicas, muy variadas y no tenían algo muy similar. O sea, uno por ejemplo ve a los sets de Hero Factory de después con las mismas piezas de armadura, los mismos brazos, y sí, uno puede decir que es una construcción simple, pero quiere decir que uno puede agarrar un set de Hero Factory del año 2011 y conectarlo con un set de Bionicle de ahorita del 2015, y aún funciona. Uno agarraba un set de Bionicle del 2001 y uno del 2008, no parecían ser la misma línea de juguetes. Entonces había piezas muy específicas, muy variadas, que a menos que uno hubiera comenzado a colectar Bionicle en el 2001, no había forma de mezclarlos y construirlos. Y eso me lleva al tercer punto, que es que esos dos puntos, la historia y los sets, van conectados con la edad de los fans. Uno en el 2001 compraba los sets y en el 2008 si seguía comprando los sets, pues le seguía siguiendo la historia y seguía comprando los sets y podía disfrutarlo completamente. Si uno perdía el hilo como adolescente en el 2007-2008, ya no iba a comprar los sets más. Y si uno era un niño joven en el año 2008-2009, a menos que uno de verdad quisiera seguir con la historia de Bionicle y prestarle atención y todo lo que pasaba, era imposible. O sea, no había razón por la cual seguir prestándole atención a esta historia y a esta línea de juguetes. Entonces yo creo que esas son las tres razones por las que Bionicle es cancelada. Por la historia, por los sets y por la edad de los fans. Díganme eso sí ustedes en los comentarios, si creen que mi análisis es correcto, si creen que hubo otros puntos que hicieron que cancelaran a Bionicle, si creen que estoy incorrecto en algunos puntos. Díganme para poder seguir hablando sobre eso, que me encantaría charlarlo. Recuerden que si quieren seguir viendo nuestros videos y nuestros comentarios, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ir a nuestra página de Facebook. Y recuerden, Biofanáticos, donarle a la página del Muro de la Historia para poder nosotros seguir brindándoles contenido bueno. Gracias, Biofanáticos. Nos veremos luego. Chao, chao.